Que la gloria de nuestro Señor Jesucristo nos acompañe en este nuevo amanecer. Hoy ya 1 de septiembre del 2023 nos encontramos en este nuevo día, aquí para compartir un poco de la palabra que nos alimenta y que nos da esperanza, la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, haz que nos revistamos con las virtudes del corazón de tu Hijo y nos encendamos en el amor que lo inflama, para que configurados a imagen suya, merezcamos ser partícipes de la redención eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 1 al 8. Hermanos, les rogamos y los exhortamos en el nombre del Señor Jesús a que vivan como conviene, para agradar a Dios según aprendieron de nosotros, a fin de que sigan ustedes progresando. Ya conocen en efecto las instrucciones que les hemos dado de parte del Señor Jesús. Lo que Dios quiere de ustedes es que se santifiquen, que se abstengan de todo acto impuro, que cada uno de ustedes sepa tratar a su esposa con santidad y respeto, y no dominando por la pasión como paganos, que no conocen a Dios. Que en esta materia nadie ofende a su hermano ni abuse de él, porque el Señor castigará todo esto. Como se lo dijimos, aseguramos a ustedes, que no nos ha llamado Dios a la impureza, sino a la santidad. Así pues, el que desprecia estas instrucciones no desprecia a un hombre, sino al mismo Dios que les ha dado a ustedes su Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a 10 jóvenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran descuidadas y 5 previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada uno un frasco de aceite como con su lámpara. Como el esposo tardaba, le entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: «Ya viene el esposo, salgan a su encuentro». Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las descuidadas dijeron a las previsoras: «Denos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando». Las previsoras les contestaron: «No, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vaya mejor donde lo venden y cómprenlo». Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él les respondió: yo les aseguro que no las conozco. Estén pues preparados porque no saben ni el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué difícil, ¿no? Qué difícil, pero es una realidad. Y yo creo que esta realidad no la queremos comprender y no la hemos querido entender. Que no sabemos ni el día ni la hora que el Señor nos va a llamar de este mundo a su presencia. E insistimos en no estar bien con nuestro Padre amado. Insistimos en no estar bien con su Hijo Redentor. E insistimos en no estar bien con el Espíritu Santo. Tenemos que prepararnos, queridos hermanos. Esta parábola es muy simple pero muy precisa a lo que se refiere. El esposo es Cristo. En algún momento llegaremos al encuentro con Él, pero tenemos que estar preparados. Cuando no estamos preparados, significa que la muerte puede llegar en algún momento y el no estar en gracia con Dios puede lastimosamente llevarnos al infierno.
es algo que la gente no le gusta hablar. Es más, muchos de nuestros sacerdotes no lo hablan, y yo sé que no lo hablan pensando en esa misericordia que Dios tiene. Pero si Cristo lo habla en el Evangelio y es tan claro, ¿por qué yo lo voy a negar? Él lo dice claramente: llegará un momento en que no vas a tener tiempo. Ábrenos. No, ya no te puedo abrir porque tú tuviste una vida llena de muchas cosas, mas no de mí, mas nunca me buscaste, mas nunca te encontraste conmigo en los sacramentos, mas nunca buscaste de la confesión, mas nunca me buscaste en la Eucaristía, te alejaste totalmente de mí. Yo me quedo sorprendido de muchas personas que dicen: yo amo a Dios, yo soy muy creyente, yo no necesito ir a la iglesia a aparentar de que soy bueno y yo en mi casa soy bueno. Por favor, queridos hermanos, no se mientan. No se mientan a ustedes mismos con esa ideología y con ese pensamiento. Porque si había alguien que cumplía con el mandamiento de ir a la sinagoga y de ir a hacer oración y de estar en una constante comunión, era Jesús. Muchos de los maestros de la ley no se comportaban como el Padre quería que se comportara, pero eso no significaba de que Jesús no dejara de ir a la iglesia, o ir a la sinagoga, o ir al templo, pues porque en ese entonces iban era al templo, o iban a los sitios, a las pequeñas sinagogas a reunirse en el sábado. Jesús no dejó de hacerlo, porque de pronto el que atendía la sinagoga no era el más virtuoso, o era el más entregado, no, él iba y hacía lo que tenían que hacer. De hecho, hay un evangelio que dice claramente que les dice a las personas: hagan lo que Él les dice que tienen que hacer, pero no hagan lo que ellos hacen, ¿sí? O sea, su prédica era hacer lo adecuado, pero su comportamiento no. Entonces, el evangelio es muy claro, y la primera lectura nos dice de que no nos dejemos dominar por lo que no es santificador, porque en nosotros está el Espíritu Santo, y que nos pide que nos esforcemos por llegar a esa condición. Nosotros con nuestras fuerzas lo vamos a alcanzar, no lo vamos a alcanzar, pero Jesús, Dios, el buen Dios, dejó unos elementos que son fundamentales para la vida del consagrado, para el que se quiere consagrar y el que quiere llegar a la santidad. Y son sus sacramentos, son elementos fundamentales, son elementos sagrados, por eso se llaman sacramentos. Son signos que están ahí, son visibles, son palpables, se tocan, se viven. El cuerpo y la sangre de Cristo se toca y se vive, se disfruta. El capítulo de San Juan dice claramente: el que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Entonces, muchas veces no terminamos de cambiar porque no permitimos que Cristo entre en nuestros corazones y en nuestras vidas y transforme nuestras vidas. Es que en la medida que recibamos los sacramentos, y especialmente el de la comunión me irá transformando, porque es como una medicina, porque es la sangre de Cristo que santifica cada molécula, cada célula de mi cuerpo, donde todo lo que puede ser oscuridad y luz en mi vida, en mi mente y en mi corazón, Él lo transforma en pureza. Que nos equivocamos, sí, claro, pero es que es el proceso. No es que yo lo reciba y entonces quedo inmune y ya. No, es un proceso de purificación, es un proceso de conversión. El proceso solamente se llega al final el día que el Señor te llama. Hasta ahí, porque siempre serás tentado. Si Jesús fue tentado en la cruz, acuérdense de la escena donde, de hecho hay una película que se llama así, La Última Tentación de Cristo, que fue muy polémica en los años 90. Y a Jesús se le dice:
si quieres que creamos, bájate de la cruz y creeremos. Esa fue la última tentación. Imaginen, en el lecho de su muerte, crucificado, todos los maestros de la ley le decían que si querían que ellos creyeran en él, que se bajara de la cruz. Satanás, hasta en el lecho de su muerte va a venir la tentación no va a dejar de existir porque el maligno existe y él es la tentación. Y él siempre te va a tentar para que tú cometas el pecado. Ojo, aclaro, la tentación no es pecado, ¿sí? Ser tentado, venir una tentación, no significa que sea pecado. Jesús fue tentado por Satanás, ¿sí? Mas no cometió pecado, no cayó en la tentación. Hermano, si te sientes tentado, no significa que estés pecando. Viene el maligno a tentarte, pero tú te alejas con la oración. Lo reprendes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo reprendes y lo alejas de tu vida. Entonces, es claro, da tristeza ver morir amigos, familiares o vecinos o personas allegadas que de pronto no murieron en gracia con Dios. Su lámpara no estaba llena de aceite. El Señor los llamó en un momento determinado y que tuvieran que partir y que esa puerta estuviera cerrada. Qué tristeza tan grande. Preocupémonos más bien por el alma y porque todos nosotros podamos alcanzar ese estado en el cual podamos, eh, podamos estar preparados y cuando llegue Cristo a decirnos, ven, ya nos tenemos que ir, me voy, Señor, contigo. Qué bacano que podamos preparar a nuestros hijos, las personas que más amamos, por lo menos a los más cercanos, y que cuando el Señor los llame, uno sepa y tenga la claridad de que eso fue así. Les voy a contar una pequeña historia y una anécdota que me sucedió hace años, cuando mi mamá estaba enferma. Mi mamá siempre, aunque fue bautizada en la iglesia católica, ella fue protestante, pertenecía a la iglesia pentecostal en Cali, vivía en Cali. Y ella estaba muy enferma. Yo regresé, ella se puso muy mala y en mi corazón lo creía totalmente. Yo estudié en una escuela adventista por principios y por lógica y por el estudio que hice. Sé que estoy donde estoy, en la iglesia católica, y sé dónde estoy. Y profeso mi fe aquí porque sé que es la iglesia de Cristo. Y cuando mi mamá estaba en el lecho de enferma, ahí en medio se complicó todo ese tema y ella le dio un derrame cerebral. Ella entendía, ella escuchaba. Y yo en ese momento, Monseñor José Alejandro Castaño era arzobispo auxiliar de Cali. Él siempre se me acercó a mí, siempre me ayudó con estar pendiente de mi mamá. Él es médico pediatra, pero él siempre que yo necesitaba algo, él atendía, mandaba al conductor de él a visitar si mi mamá estaba bien, porque yo estaba viviendo en Panamá. Cuando yo regresé y yo vi a mi mamá muy mal y los médicos me dijeron que mi mamá iba a fallecer, que le quedaban como 3 o 4 días de vida. Yo le dije a mi mamá que si ella se quería confesar, ella no podía hablar. Y ella me contestó con su cabeza que sí se quería confesar. Y yo le dije a Monseñor que por favor viniera y Monseñor fue y atendió a mi mamá. Y yo estuve ahí en medio de la confesión. Monseñor le preguntó esto, le dijo, señora Rosa, ¿usted me escucha? Y él le dijo, ya le decía con la cabeza que sí. ¿Entiende lo que yo le estoy preguntando? Y ya le decía con la cabeza que sí. Monseñor le dijo, ¿te arrepientes de todos tus pecados, de todas las faltas cometidas que tú has cometido? Sí. Se lo preguntó 3 veces. Y después de las 3 veces le dijo, por el poder que me confiere la iglesia, yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo en ese momento, se lo digo, queridos hermanos, yo sentí que hice lo que debía hacer. Había hecho la labor más grande, que era salvar el alma de mi señora madre. Porque se había reconciliado con Dios, porque había reconocido sus pecados y porque en ese momento ya
La gracia y la misericordia de ella había quedado en ella. Mi mamá vivió 75 días más en unidad de cuidados intensivos en el Hospital Universitario del Valle y falleció. Pero llenó su lámpara del aceite de la misericordia de Dios. Encontró la reconciliación de los pecados y después de terminar de purificar las faltas, sé que pasó a la eternidad, a la presencia del Padre de la mejor manera. Y yo pienso y le doy gracias a Dios por haberme permitido ser el instrumento de haber traído la misericordia de Dios en ese momento. Porque en el capítulo 20 de San Juan lo dice claramente. Dice, a quien les perdonéis los pecados les serán perdonados, y a quien les retengáis los pecados les serán retenidos. Y se lo dice a sus apóstoles. Y el obispo es apóstol de Cristo. ¿Sí? Queridos hermanos, es una anécdota que les cuento que me sucedió a mí para que nosotros nos preparemos y preparemos a nuestros seres queridos a acercarse a los sacramentos, porque son los elementos que Cristo nos ha regalado para la salvación de nuestras almas. Ya saben, queridos hermanos, Edwin Andrés López, aquí estamos para servirles. Dios los bendiga, Dios los guarde, que tengan un feliz día en el Señor. Sigo orando por ustedes, no dejen de orar por mí. Gracias.